¿Cómo está don Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Lara? Muy buenos días y muy agradecido por darme esta oportunidad de dirigirme a sus televidentes, ¿no? No, qué ocurrencia. Y hablar sobre la difícil situación que atravesamos los peruanos y especialmente los trabajadores de la construcción. Así es, señor Villanueva. En principio quería arrancar con el tema de esta fecha, 6 de marzo, en que entiendo, si no usted me corregirá, van a poder presentar al gobierno o van a presentar al gobierno su suerte de pliego de reclamos, me parece, en relación con los problemas que tiene el pliego nacional de reclamos, con los problemas que tiene construcción civil ante la pandemia y ante los otros problemas laborales que resultan de este sector. Mire, sí, el 6 de marzo es una fecha importante para los trabajadores del sector de la construcción porque estamos realizando una Asamblea Nacional de Delegados, es decir, que dirigentes de 192 sindicatos a nivel nacional participamos en una asamblea virtual claro. Vía Zoom, en donde vamos a primero hacer un análisis de la difícil situación que está atravesando el país y los problemas que tenemos en el sector de la construcción. Y de igual manera, como todos los años, desde las bases se hacen propuestas y vamos a elaborar lo que se llama legalmente en el mundo del trabajo el proyecto de convención colectiva para el sector de la construcción este año. Elaboramos ese proyecto, nombramos una comisión negociadora de 12 integrantes que representan a todo el país y el proyecto de convenio colectivo se presenta en abril. La primera semana de abril, como corresponde, lo presentamos ante el Ministerio de Trabajo para que corra traslado a la representación empresarial, porque esta es una negociación especial, única en el Perú, es una negociación por rama de actividad y tiene un tratamiento especial, ¿no? Correcto. Entonces, el día 6 de marzo, todos los dirigentes de construcción civil se ponen de acuerdo sobre este proyecto de pliego nacional de reclamos y en abril se presenta, entiendo que en una negociación tripartita, Estado, empresarios y ustedes, para negociarlo, para tratar el asunto. Sí, mire, la negociación colectiva en el Perú tiene un trámite que está establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En este caso, entramos a una primera etapa, la que se llama la de trato directo, es decir, primero los trabajadores con los empleadores. La ley establece que en caso de no haber acuerdo, ya interviene un tercero, una especie de conciliador para tratar de hacer llegar un acuerdo entre las partes. Pero es bueno señalar que la negociación colectiva en el sector de la construcción desde hace 17 años se viene desarrollando, vamos a decir, dentro de unos parámetros de entendimiento entre las partes. ¿Por qué? Porque, bueno, el sector es un sector que ha estado siempre en pleno desarrollo. Es cierto que hemos tenido problemas y tenemos problemas en estos últimos años como consecuencia de la pandemia, pero sin embargo estamos haciendo algunos planteamientos al Estado para que reactive el sector de la construcción, no solamente porque es vamos a decir, un sector estratégico para reactivar la economía, sino que además absorbe mucha mano de obra, intensivamente da empleo, no solamente en las obras, sino también en las industrias conexas. Hay problemas, en el sector de la construcción todavía hay un gran número de trabajadores desempleados. Calculamos que debe estar en 280.000 a 300.000 trabajadores. Estos trabajadores están sufriendo el desempleo. Además, los trabajadores que tenemos la suerte de estar en obra, también tenemos problemas porque estamos tratando de ser muy, vamos a decir, escrupulosos en la aplicación de los planes de bioseguridad y también tratar de evitar el contagio
claro, en las calles, en el transporte público. La verdad que es una situación muy difícil, hay mucho contagio y ahí es donde nosotros demandamos al gobierno, al ejecutivo, que tiene que tomar medidas, vamos a decir, más intensivas para enfrentar este problema. A propósito, a propósito de problemas, ¿es cierto, es verdad que el 11 de febrero, hace algunas semanas nada más, asesinaron a un dirigente de construcción civil en Piura? Sí, el dirigente Nieves había sido elegido secretario general en el sindicato de Sullana, y fue asesinado por el crimen organizado. Sucede que la construcción se está reactivando a nivel nacional, pero específicamente con mayor fuerza en el norte del país, en las obras de la reconstrucción con cambios. Se están haciendo colegios, puentes, hay una obra que se denomina La Costanera, que es una obra importante que une varios pueblos de la costa de Piura, pero también algunas plantas de tratamiento de aguas residuales. Entre ellas hay una planta de mucha envergadura, de mucha inversión en Sullana, y donde hace algún tiempo el crimen organizado está detrás de esa obra, está extorsionando pues a empresarios y a trabajadores. Es lamentable esto. Le comento que no solamente este problema es en Sullana. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con el general Angulo, jefe de la 7ª Región Policial en Lima, para ver los problemas que se están suscitando en la construcción de la ampliación del metropolitano en el cono norte, es decir, desde el paradero Naranjal hasta Caraballo. Ha empezado la obra en la intersección de las avenidas Universitaria y Metropolitana, y la delincuencia está hostilizando no solamente a los trabajadores, sino al personal técnico y empleadores de la empresa que está ejecutando. Y están presionando y están tratando pues de extorsionar, ¿no? Claro. Y eso es conversar con las autoridades policiales, y esperamos que ellos, que son especialistas en luchar contra estos vándalos, contra esta criminalidad, puedan poner coto, ¿no? En el caso del asesinato de este máximo dirigente de Piura en construcción civil, la policía o el sector interior o la fiscalía, ¿qué ha logrado averiguar o están todavía en ese trabajo? Mire, hace 10 días un operativo, después de hacer trabajo de inteligencia, han detenido a 3 delincuentes. Entre ellos hay uno que hay indicios, según la policía, que habría participado en el crimen de nuestro dirigente. Esa persona lamentablemente estaba en libertad, pese a que tiene una condena de 25 años por otro crimen anterior. Entonces, lamentablemente, esas son las falencias que tiene nuestro sistema de justicia, ¿no? Que hay gente que está con pena carcelaria, pero que sin embargo no están en la cárcel, sino están en las calles, ¿no? Eso también debemos exigir alguna explicación. Claro, hay asesinatos por encargo, o sea, sicarios, ¿no? El sicariato estamos hablando. Sí, exactamente, el sicariato, porque hay personas que son los autores intelectuales y que pagan a un sicario para que acaben lamentablemente con la vida de una persona, ¿no? Usted hablaba de los desempleados, también me parece que hay un problema con el tema de los informales. ¿De cuántos trabajadores en promedio estamos hablando en ese contexto en construcción civil, por favor? Miren, como se ha señalado las cifras oficiales, trabajadores que nos dedicamos a la construcción bordeamos el 1.200.000 peruanos, ¿no? De esos, 300.000 están en un desempleo abierto, vamos a decir, que no tienen ninguna posibilidad de empleo. Hay 130.000 trabajadores que sí están trabajando en obras formales, es decir, que están en planilla, gozan de todos los beneficios que establece la negociación colectiva en construcción. Pero los otros no. Y hay otro gran número, el gran número que son autoempleados, están en la autoconstrucción.
Es decir, ellos pues no gozan de estos beneficios, pero sin embargo están laborando en alguna obra de la construcción, pero como se dice, por subcontrato, por destajo, y bueno, en esta situación difícil hay mucho aprovechamiento, ¿no? Y el trabajador por la necesidad se somete a trabajar en condiciones, vamos a decir así, informales. Muy bien, señor Villanueva, nos vamos a ir a una pausa, señor Villanueva, y luego regresamos para que usted nos cuente el tema de las pensiones a este sector tan importante del ámbito laboral peruano y también el asunto de la reactivación económica, de cómo la están enfrentando los trabajadores. Regresamos en unos momentos. Muy bien, estamos en el último bloque del programa aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Señor Villanueva, antes de hablar del tema de las pensiones, entiendo que ustedes están en una campaña y me gustaría que le explique una campaña que se denomina 25 kilos no más. Explíquenos, por favor, ¿qué es eso? Sí, miren. Lo que pasa es que hay normas internacionales, pero también en el Perú, de que la persona humana no puede manipular mucho peso, porque cuando uno manipula mucho peso tiene problemas musculoesqueléticos. Así es. Sobre todo los problemas de lumbalgia. Y el trabajador de construcción civil, como es un trabajo fuerte, cuando tiene problemas de lumbalgia ya a los 40, 45 años, tiene que dejar 50, de laborar. Ya es inservible. Por eso en el mundo, las bolsas de cemento es de 25 kilos, ¿no? Entonces, aquí en Sudamérica hay algunos países que están cambiando, como Brasil, Chile, Argentina. Entonces, en el Perú tenemos ese grave problema con los trabajadores de la construcción. Entonces, hemos iniciado nosotros una campaña en la que estamos pidiendo también la participación del Ministerio de Trabajo, de los empleadores de la construcción. En los próximos días vamos a tener una reunión con los productores de cemento y... Disculpe la ignorancia, ¿cuántos kilos tienen esas bolsas de cemento aquí en el Perú? Actualmente tiene 42 kilos y medio, ¿ya? Es demasiado. Es un crimen. Entonces hay muchos problemas de musculoesqueléticos, entonces hemos iniciado una campaña, por ejemplo, el día de hoy, en muchos lugares del país, en muchas ferreterías, los trabajadores están haciendo, vamos a decir, algún tipo de plantones, sobre todo en las principales ferreterías, para llamar la atención. Entonces, esperemos que pronto, y ojalá a la brevedad posible, los productores y el INACAL, que es el que normaliza, puedan tomar conciencia y de una vez por todas se pueda normalizar el peso de cemento en 25 kilos, 22 kilos. Claro. Entonces así vamos a evitar muchos problemas de esta índole. Ahora hay que señalar una cosa. Sí. Esto no es que haya una resistencia del sector empleador. No, porque en las obras no se usa mucho cemento embolsado. En las obras normalmente se usa cemento en dosificadoras, en concretera, es decir, cemento a granel, ¿no? Aquí se trata más que nada de resolver un problema que se da generalmente en la autoconstrucción. Ajá. En la autoconstrucción. Entonces, de eso se trata. Se trata de velar por la salud de los trabajadores de la construcción. Muy bien, aclarado el tema. Vamos ahora al tema de las pensiones. ¿Cómo va el tema pensionario de la gente que, entiendo, se jubila, creo, en construcción civil a los 50 o 55 años? Mire, primero que tenemos una preocupación porque hemos visto en los últimos días mucha propaganda de los grupos de poder económico para que se mantenga el status quo tal y conforme está. Nosotros siempre hemos señalado que el sistema pensionario en el Perú, tanto público como privado, son injustos, ¿no? Hay una inequidad con los trabajadores, sobre todo de menores ingresos. Uh-huh. En el caso de los trabajadores de la construcción, el actual sistema nos exige 20 años de aportes y eso es demasiado. Los trabajadores no podemos acumular
20 años de aporte. ¿Cómo es en otros países? Normalmente existen la jubilación de régimen especial, donde hay una jubilación anticipada, no solamente con la edad de 55 años, como aquí está establecido 55 años también. El problema es que nos exigen 20 años de aporte, y 20 años de aporte no es posible. Nosotros estamos promoviendo y estamos apoyando una reforma pensionaria integral en el Perú. ¿Qué cosa va a beneficiar esto? Primero, de que proponemos una pensión universal, es decir, para todos los peruanos que tengan edad de jubilarse. ¿Cómo se debe sostener este sistema? Por supuesto que tiene que sostenerse como exige la OIT y como es en otros países, que aporten los trabajadores, aporten los empleadores y también tiene que aportar el Estado. Y este sistema pensionario no tiene que sostenerse financieramente, vamos a decir, en los trabajadores dependientes, porque sabemos que la informalidad es muy alta en el Perú. Tenemos que ver otro tipo de financiamiento. Muy bien. Esperemos, para eso están los economistas, para ver qué posibilidades hay, si de este IGB que aportamos, a lo mejor un medio punto o un punto, vaya a un fondo de pensiones, de un fondo universal, y cosa que así también la formalización se formaliza y no hay mucha evasión. Lo otro es que estamos planteando es que, mire, en el Perú el sistema privado que tanto lo defiende la Asociación de FP también tiene problemas, porque hay pensiones muy ínfimas o hay trabajadores que aportan durante su vida laboral y cuando llegan a la edad de jubilación reciben sus aportes y cuando se termina el fondo se quedan sin nada, se quedan en la calle. Eso tampoco no es bueno. Y lo que quisiera señalar es que pese a que estamos atravesando una crisis y ha habido muchas pérdidas, las AFP el año pasado han tenido una utilidad de 400 millones de soles. Cierto. Mire, por eso es que defienden este sistema. Claro. Que se mantenga tal como está, que se mantenga. Y eso no puede ser así. En el Perú, la verdad que tenemos que hacer muchos cambios en muchos sentidos, de muchos temas. Que así sea, señor Villanueva. Ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy gentil. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. No, qué ocurrencia, muy amable. Ha sido Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nos vamos, amables televidentes. Gracias por la atención prestada. Regresamos mañana.